Le bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Les saluda su hermana en Cristo, Jordani Patricia. Le damos la bienvenida a cada hermano, a cada oyente, a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios, soberano Rey, majestuoso Dios. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey, porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se renueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. En este día te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra perversidad. Perdónanos, Señor, porque somos pueblo desobediente, rebelde. Pido perdón por mi vida. Pido perdón, Señor, por mis acciones. Pido perdón por mis pensamientos. Perdóname, Padre. Perdóname porque reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, que aún en pensamientos, Señor, te fallamos. El corazón es engañoso y perverso, Padre. Señor, perdona cada acción, Señor. Pido perdón por mi casa, mi familia, por mi madre, Señor. Perdónala, Dios. Sánala. Pido perdón por mi hermana, por mis hermanos, por mi hija, Señor. Pido perdón por mis hijos. Perdónalos, Señor. Perdónanos a todos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu palabra. Pido perdón por tus ministros, pastores, evangelistas, misioneros, adoradores, ujieres. Señor, ten misericordia del que te sirvió, Señor, y se ha apartado de tu presencia. Ten misericordia del que te está sirviendo, Señor, y se está apartando de tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona a tus escogidos, a tus hijos, Dios. Pido perdón por la humanidad, Señor. Ha aumentado la maldad, la inmoralidad, la perversidad, Dios. Perdónalos, Señor. Perdónalos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, tu nación de Israel. Perdónalos, Señor. Padre, perdónanos a todos escogidos, llamados, Señor, ministros. Ten misericordia, Dios. Pido perdón por el que está en una clínica, en un hospital muriendo, Señor, debatiéndose en la vida y la muerte. Señor, ten misericordia, Dios. Perdónalos. Sánalos, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee por cada clínica, por cada hospital, llevando sanidad, Dios, restauración en el nombre de Jesucristo. Mira el que se enfrenta con un cáncer, sida, leucemia, meningitis, tuberculosis, que se le va la vida, Señor, sin poder hacer nada. Ten misericordia, Dios, de que le han amputado una parte de su cuerpo, el que ha quedado en una silla de ruedas, el que ha quedado en una camilla cuadrapléjico, Señor, el que necesita un trasplante de órganos, corazón, pulmones, riñones, hígado. Señor, ten misericordia, da respuesta a cada petición. Lleva sanidad, Señor, a cada petición, liberación, una restauración, Señor. Escucha el clamor de tu pueblo, Dios. Hay un pueblo que gime, Señor, clamando misericordia, un milagro, Señor. Da respuesta a esas peticiones, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra nos confronte, Señor. Que esta palabra nos reargulla. Que esta palabra nos edifique. Que esta palabra nos transforme, Señor, y poder agradarte, Dios. Poder escalar, Señor, cada peldaño agradándote a ti, Señor. Sabiendo que el día está cerca, Dios. Que esta palabra toque y haga el efecto necesario lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Queremos compartir una porción de la palabra, un pensamiento de la palabra. Y yo le puse creciendo a la perfección de creciendo a un varón perfecto. El cristiano está llamado a crecer espiritualmente. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a crecer espiritualmente. Y la palabra del Señor me lo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 13, de que estamos llamados a perfeccionarnos día tras día, buscando al Señor, buscando su presencia, porque la venida de Él está cerca y Él necesita pueblos que se están guardando, que se están limpiando, que se están preparando, que están madurando espiritualmente, creciendo y escalando peldaños para una salvación, para una vida eterna. Estamos llamados para el reino de los cielos. Estamos llamados para ocupar esas casas celestiales, esas moradas celestiales, las cuales el Señor dice en los evangelios,
que le es necesario irse, porque necesita prepararnos morada para los salvos, para sus hijos, para sus escogidos, para esos ministros esforzados y valientes. Y dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13. Mira cómo el apóstol Pablo nos enseña, nos guía a prepararnos. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mire cómo el apóstol nos dice que debemos perfeccionarnos. Que debemos perfeccionarnos día tras día, procurar buscar agradar al Señor en santidad. Proverbios capítulo 4. Vamos a las escrituras. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire cómo me enseña aquí el proverbio, que es un libro que nos dejó el Señor para aprender a vivir, aprender a comportarnos con el prójimo, aprender sabiduría y conocimiento. Entonces dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo sé que muchos de nosotros, por no decir todos, nos hemos levantado temprano a orar y hemos visto que nos postramos a orar y en un instante empieza a aclarar, empieza a iluminar el sol, empieza a salir el sol, a iluminar y iluminar. Así debe ir nuestra vida espiritual. Así debe ir nuestra vida espiritual para llegar a esa estatura, para ir en aumento, en aumento. El sol no sale de una vez y se posiciona. Él empieza lentamente a salir. Así es la vida del creyente, lentamente vamos ascendiendo, no descendiendo, vamos ascendiendo espiritualmente. Sabemos que el día se inicia en una tenue luz, no es fuerte, y va aclarando, y va aclarando, y va aclarando. Así debe ser la vida. Sabe que muchos dicen que yo no comparto el pensamiento donde dicen: yo me congrego en mi casa, yo estudio la Biblia en mi casa, yo ayuno en mi casa. Porque si fuese así, el Señor no hubiera dejado congregaciones, no hubiera dejado sinagogas, no hubiera dejado templos. Un hospital es para cuando está enfermo, accidentado, vaya y reciba una sanidad, una asistencia médica. Los restaurantes se hicieron para deleitarse en lo que tú quieras comer. Y las sinagogas, iglesias o templos nos las dejó el Señor para reunirnos. Como dice la palabra, no dejando de congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre. Pero una persona que se congrega esporádicamente es señal de que no tiene un crecimiento, no tiene una vida con Dios en comunión, un crecimiento espiritual. Y vamos a profundizar la palabra por el tiempo. Y vamos a Génesis. Quiero compartir una porción de la palabra de un siervo que, sin conocer la Torá, sin conocer la palabra, obedeció al Señor. Y lo que me causa curiosidad es que hacía sacrificio y holocausto al Señor sin conocerle, porque no le conocía, no era de la tribu de Israel. Y vamos a hablar un poco sobre Abraham y los altares que Abraham hacía, el altar que él creaba. Y vamos a Génesis capítulo 11. Sabemos que las escrituras dicen que Abraham es de Ur, de los caldeos. Está por allá,
por la Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Un siervo que no conocía a Dios, un siervo que no conocía la Torá, que no conocía la palabra. Y el Señor le escogió, el Señor se le reveló. Y dice el versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Mire lo que me dice las Escrituras. El Señor le habla y le hace un llamado a este varón a salir de su parentela, a salir de la tierra, a salir de ella. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Una promesa que le hace el Señor. Y él le escucha en obediencia, sin conocerlo, porque Abraham no le conocía. Abraham no conocía la Torá. Abraham venía de un pueblo pagano. Pero le fue necesario salir de su parentela, porque es que no podemos levantarle o construirle altar a Jehová, sacrificio a Jehová, en tierra pagana, en tierra de pecado. La Biblia nos enseña que se debe edificar en orden, que Dios es Dios de orden. ¿De dónde nació la idea de edificar un altar y hacer un sacrificio cuando él nunca había conocido las Escrituras? ¿De dónde? ¿Qué le reargulló? Nosotros conocemos las Escrituras, sabemos que es un sacrificio y sabemos que es levantar altar a Jehová. En el tiempo de ellos edificaban un altar de más o menos 1,20 m de alto. Y Abraham era experto en crear ese altar donde iba a hacer el holocausto, donde iba a tomar el becerro, el cordero, lo iba a amarrar de pies y de paticas y lo iba a desgollar para derramar su sangre. Luego encendía el fuego para que se consumía todo el líquido a un punto de que la carne se secaba. Y ahí mismo se encendía en llama, en fuego. ¿De dónde salió la idea? Y vemos que Abraham no solamente levantó un altar a Jehová, él levantó varios altares a Jehová. Eso me da a entender a mí que cada lugar donde él iba y le edificaba altar a Jehová, donde hacía holocausto, tenía una comunión con él, tenía una entrega, una necesidad de honrarle, de glorificarle. Pero esta idea de edificar altar a Jehová, de hacer holocausto a Jehová, hacer sacrificio vivo, nació de su intuición, de la necesidad de su corazón, porque no conocía la Torá. Él no era del pueblo judío, él venía de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, un pueblo idólatra. Pero dice el versículo 7 del capítulo 12: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Primer altar que le edifica Abraham a Dios. Primer altar. Le fue necesario salir de su parentela. Le fue necesario salir de su tierra, la cual no era apta para edificarle altar a Jehová.
le fue necesario salir para poder edificar ese altar a Jehová y poder hacer el holocausto, el sacrificio. Nosotros no podemos edificar altar a Jehová en una tierra contaminada, en una tierra llena de perversidad. Y ese fue el primer altar que le edifica Abraham a Jehová de los ejércitos. Y vemos que entre más se aleja de su parentela, de su tierra, Ur de los caldeos, entre más se aleja de ellos, se está alejando del pecado. Entre más se aleja del pecado, más cerca está del Señor. Es más la intimidad con el Señor. Entre más se alejaba de Ur, y Ur representa el mundo, el pecado, la perversidad, la maldad, más se acercaba Abraham a Dios, más le creía a Dios. Y él no tuvo una guía como levantar un altar, como edificarle un altar a Jehová. Lo hizo por iniciativa propia, por necesidad. Dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El, y plantó su tienda, teniendo Bet-El al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Segundo altar que le edifica a Abraham. Nosotros como cristianos nos identificamos y debemos destacarnos por saber edificarle altar a Jehová. Nosotros somos el templo. Pero aquí me está hablando es de altar a Jehová. ¿Y qué se hace en un altar? ¿Qué hacían ellos en un altar? Sino era holocausto y sacrificio a Dios. ¿Y qué holocausto y qué sacrificio estamos haciendo para Dios? Dice el capítulo 13 de Génesis. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Aquí vamos a hacer una pauta. Acá no me dice que Abraham era pobre. Cuando la palabra riquísimo me dice, era porque tenía riquezas, tenía ganado, tenía bienes. Aquí no me dice que él salió a buscar la bendición. Él salió en obediencia a Dios, que nunca lo conoció, porque no le conocía. Era un pueblo pagano. Y aún así le atendió al llamado y le obedeció. Entonces sigue. Y volvió de sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-El y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Mire que aquí me habla en el versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto. A mí no me relata la historia, las escrituras, de que Abraham edificó altar en Egipto. Él no pudo edificar altar en Egipto. Sabemos que representa Egipto. Sabemos que yo no puedo levantar altar, edificarle altar a Jehová en medio del pecado. Y Egipto es pecado. Egipto es mundo, Egipto es perversidad, es iniquidad. Y siempre el Señor es tan perfecto que lo guiaba donde le era necesario. Pero dice que cuando él salía, cuando él subió de Egipto, dice que él volvió otra vez. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Bet-El y Ai, y al lugar del altar que le había edificado, que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Mi pregunta es, ¿por qué Abraham no edificó altar en Egipto? En Egipto tuvo muchos inconvenientes, porque en Egipto cometió el error de mentir y decir que su esposa Sarai era la hermana. Y la presentó como hermana y no como su esposa, porque temía que lo matasen por quedarse con ella, porque era hermosa.
era de un aspecto hermoso. Él no pudo levantar ni edificar altar allá. Pero vemos en el versículo 13. Vamos a leerlo desde el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y dijo Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira. Lo puso a mirar, pero fue porque Lot se había apartado. Vemos que Lot se aparta de su pariente Abraham porque sus siervos contendían, los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Y ellos tomaron una decisión de apartarse porque no podían contender entre ellos, porque eran parientes, eran familia. Entonces evitaron la contienda entre familias. Escucha acá, porque esta es una enseñanza bonita que nos deja. Y se apartaron. Pero vemos que Lot cometió el error de acercarse más hacia Sodoma y Gomorra. Y aquí me habla que ya reconocían que era un pueblo perverso, que era un pueblo malo y perverso. Y vemos cómo Abraham nuevamente empezó a alejarse de esos terrenos, digámoslo así, de pecado y de maldad. Mientras que su sobrino Lot no. Mientras Abraham movía su tienda lejos de Sodoma, su sobrino Lot iba más cerca a Sodoma. Llegó tanto el punto de que Sodoma entró en el corazón de Lot, y tanto de Lot como de su esposa y sus hijas. Y sabemos que el que se aleja del mundo, el que se aleja del pecado, nos acercamos más a Dios y se nos visualiza en nuestra manera de vivir, en nuestra manera en nuestra manera de vernos o de tener relaciones con los hermanos. Cuando yo me aparto del pecado, el Señor empieza a hacer la obra en mí. Pero ¿qué pasó con Lot? Fue lo contrario. Y el que se acerca a Sodoma, que es el pecado, la perversidad, la inmoralidad y la maldad, se está acercando más a la perdición, se está acercando más a la muerte, una muerte sin Cristo. Sabemos que Sodoma tenía una conducta mala, perversa y pecaminosa, porque lo leímos. Y vemos cómo las hijas de Lot hicieron y engañaron, porque tenían ya en su corazón, ya estaban contaminadas. Ellas pensaron que la destrucción había sido para toda la humanidad, que no iba a haber hombre para ellas. ¿Y de dónde sacaron? Yo me preguntaba, bueno, Señor, ellas de dónde sacaron el trago para emborrachar a su padre y poder estar la mayor con él y luego la menor. ¿De dónde lo sacaron? ¿Dónde vivían? ¿Dónde estaba establecido su hogar? En tierra de maldad y perversidad. De allá lo tomaron. Nosotros como cristianos, cuando nos movemos de un lugar a otro, debemos mirar bien hacia dónde nos estamos acercando y dónde vamos a posar, dónde vamos a vivir. Las hijas de Lot emborracharon a su padre. En este tiempo eso se llama un incesto. Y es una perversidad y es una aberración que se están viendo en muchos países que tipifican a Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos el cuarto altar que hizo este siervo. Y está en el capítulo 22, versículo 1. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, porque es que el siervo que busca a Dios
lo busca de mañana. Cuando nosotros buscamos al Señor, lo buscamos de madrugada, desde temprano. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire que en la mayoría de los sitios donde Abraham edificaba altar a Jehová, era guiado por el Señor. Porque aquí le dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Primero fue guiado por el Señor. Así como Abraham es probado, nosotros como hijos de Dios vamos a ser probados. En cada altar que Abraham edificaba al Señor y entregaba holocausto al Señor, el Señor lo iba edificando a él. Lo iba exaltando. Diríamos en este tiempo, como la alabanza, vamos escalando peldaños. Iba escalando poco a poco el peldaño. Se iba edificando, iba intimando más con el Señor. Iba aumentando mayormente su fe. ¿Tú te imaginas la lucha que tuvo Abraham con su hijo? ¿Sabes que el cristiano, a medida que crece o madura espiritualmente, asimismo el Señor nos va probando y nos va exigiendo? Así como Él probó a muchos de sus siervos, asimismo nos puede probar. Entre más Dios nos entrega, porque en cada altar que Él edificaba, porque edificar un altar en ese tiempo no era como venir y poner una simple mesa. El altar en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, se edificaban con piedras específicas, que cada una se entrelazaban entre ellas de una manera que se fortalecía ese lugar donde iban a poner el cordero para el sacrificio. Era algo perfecto. Y Abraham era experto en edificar altar. Era experto en levantar, edificar altar para el Señor. Así nosotros debemos empezar a levantar altar y edificarle altar al Señor. Vemos cómo el Señor prueba a Abraham en este altar, que es un altar de obediencia, de sujeción a la voz del Señor, de sacrificio. Y no era un sacrificio momentáneo. No es un sacrificio momentáneo. Cuando nosotros o ese siervo elevaba o entregaba ese cordero sobre esa zarza, lo amarraba primero, los ponía sobre el altar, lo degollaba y dejaba que drenara toda su sangre, se desangrara. Luego encendía el fuego y se consumía toda la parte líquida de su cuerpo hasta quedar la carne seca. Y luego ardía a un punto de llegar a quedar cenizas. O sea, este proceso no es momentáneo. Empezando que él duró 3 días para poder llegar a ese lugar y poder edificar el altar, porque le tocaba construirlo y luego hacer el holocausto. Y yo me imagino que en este altar Abraham lo construyó en medio de lágrimas, en medio de dolor y en medio de tribulación. Pero fue obediente. Ahora, en este día, mañana, tarde, noche, donde me estén viendo o donde van a seguir o van a volver a ver este mensaje, ¿cuál es el Isaac que el Señor quiere que nosotros le entreguemos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que le entreguemos a Él para que podamos avanzar y poder llegar como iniciamos a un varón perfecto? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que el Señor quiere que entreguemos nosotros? Cada uno sabe qué es lo que el Señor nos ha pedido. Yo sé que me ha pedido a mí. Y hoy precisamente hablaba con papá en el culto, en el servicio, y yo le lloraba y le decía, ayúdame a entregártelo.
Ayúdame a entregarte este Isaac, así como probaste a tu siervo. Y las escrituras dicen que hubo sacrificio de Isaac. No lo sacrificó físicamente porque el Señor le habló a través del ángel. Pero él estaba decidido a degollar a su hijo y entregarlo en sacrificio. Fue obediente. Y dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo me imagino a su hijo Isaac, porque tuvo un ejemplo muy hermoso de ver a su padre edificar altares, porque aquí me habla de 4 altares, el cual él ya había edificado. O sea, su hijo estaba ahí y ya era un adolescente, no era un niño. Yo me imagino que él miraba para todos lados y le decía, bueno, padre, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y yo me imagino a Abraham callado. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba decidido. Él ya había hecho altares, ya había hecho sacrificios, sabía por dónde cortar levemente para que se desangrara. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo me imagino a Isaac amarrado. Que el Señor en este tiempo nos diga, que Dios nos guarde, qué dolor tan grande. Amarra a tu hijo, a tu único hijo, y entrégamelo a él. Yo creo que cada uno diría, Jehová reprenda al diablo. Esto no es de parte del Señor. Y se ministran y hablan lenguas. ¿Sabe que lo que el Señor busca de sus hijos, de nosotros como siervos de Él, es la obediencia? Es la sujeción. Es obedecerle al Señor. Abraham le obedeció a Dios. Tomó a su hijo, su único hijo. Ah, pero es que él tuvo otro. Sí, pero el de la promesa es Isaac. Fue Isaac. Era Isaac. Por eso él le dice, tu único hijo. Él tuvo un hijo con una de las criadas de Sarai, el cual el Señor no mandó que lo hiciera. Pero bueno. Por eso él dice, tu único hijo, el de la promesa, donde lo iba a engrandecer y lo iba a bendecir. Y lo iba a multiplicar. Ahora la pregunta para nosotros, ¿qué tanta obediencia tenemos al Señor? ¿Estamos obedeciéndolo realmente? ¿Cuál es ese Isaac que debemos sacrificar? ¿Cuál es ese sacrificio que el Señor está esperando que nosotros le entreguemos para poder agradarle, para poder edificarnos, para poder bendecirnos y para poder honrarnos como su pueblo, como su nación y como sus hijos? Cada uno de nosotros en este día debemos meditar con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo que le entreguemos? ¿Qué hay todavía en tu corazón? ¿Qué llevas en tu corazón? ¿Ur? ¿Egipto? ¿Babilonia? ¿Qué es lo que hay todavía en el corazón? Yo me imagino que esa fue la consagración de Abraham con el Señor, en este altar, que edificó en este sacrificio de obediencia. Ya anciano, yo me imagino amarrando a su hijo y él dejándose porque no corrió.
Ahí no me dice que le tocó pegar a Abraham un brinco y correr atrás de su hijo para poderle prender y poderle amarrar. Fue obediente igual que su padre. Mire cómo el Señor nos enseña de la obediencia. Aún su hijo fue obediente. Yo me imagino cuando lo estaba atando, asustado, temeroso, porque sabía lo que iba a hacer. Porque ya había visto a su padre, había visto el ejemplo. Así como Abraham le dejó ejemplo, enseñanzas a su hijo, nosotros debemos de dejarle enseñanzas a nuestros hijos de cómo edificar un altar a Jehová. Un lugar donde podemos entrar en la intimidad con el Señor. Y no solamente es el lugar, es el tiempo para Dios. Es la entrega para el Señor. Y más que la entrega y el tiempo y el lugar, es la obediencia. ¿Cuántos de nuestros hijos ponen en duda y le han dicho a sus padres, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiana? Mi hija conmigo lo hacía iniciando el camino con Dios, porque veía falencias en mí, estaba pequeña. ¿Y cuántos de los hijos hoy, al pasar los años que debemos ir elevando peldaños, subiendo peldaños, escalando peldaños con el Señor, madurando espiritualmente en todas las áreas, todavía nos señalan? Y eso que es cristianito, y mire lo que hace. Y eso que es la cristiana, y mire cómo murmura, chismosea de la iglesia, donde el Señor la está edificando. Eso se ve en todas las iglesias, en todas las congregaciones. No estoy hablando específicamente en una. Paséate todas las iglesias por curiosidad y ve y mira. En todas se ve esto. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Que su pueblo deje para Él poder llevarnos, como dice Efesios, como dice Proverbios, creciendo como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como nos enseñó Efesios, llegar a la estatura de un varón perfecto. Porque si el Señor me habla de perfección, porque sois santos, porque yo soy santo, es porque podemos ser santos. Y solamente a través de la santidad podemos llegar a esa perfección. Hay que empezar a meditar con el Señor, a ver cuál es el Isaac que debemos sacrificarle al Señor. Cada uno de nosotros en el corazón sabe qué es lo que nos está estorbando para poder crecer con el Señor, para permitirle al Señor que nos edifique y nos lleve a donde Él quiere, que es una perfección. Porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Y la mayoría del pueblo se queda porque no le han permitido, no han entregado, no han sacrificado, o no hemos, voy a incluirme, porque la palabra primero me edifica a mí. No hemos entregado realmente lo que el Señor quiere que sacrifiquemos por amor a Él. Por una salvación. No por el miedo de que esto no es de miedo, es de un temor reverente al Señor. Es de decirle, no me quiero perder. Quiero estar contigo 24/7 adorándote, exaltándote, pero necesito que me prepares, necesito que me guíes y me enseñes. Y para Él poder hacernos, para Él poder guiarnos, necesitamos sacar ese estorbo de nuestros corazones. Eso que nos está impidiendo llegar a ese aumento para llegar a una perfección. Hay que meditar con el Señor hoy. ¿Qué te está estorbando para que sigas avanzando con el Señor? Llevarlo cautivo a Jesucristo. Entregarlo al Señor. No esperes que te lo quite, porque Él lo hace. Cuando tú le pides que te lo quite, Él lo hace. Yo lo he hecho. Señor, no he sido capaz, quítamelo. Pero me va a doler, no importa, te va a doler, quítamelo. Señor, quítamelo, porque quiero que me uses, quiero avanzar contigo. Quítamelo, así duela, quítamelo. Pero es mejor entregarlo por voluntad, por amor y por entrega, por sacrificio al Señor. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Que esta palabra toque, Señor, cada corazón, lo transforme, renueve el entendimiento. Es tu palabra la que confronta, es tu palabra la que convence, es tu palabra la que sana, Señor. Padre, que esta palabra haga el efecto necesario en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, enséñanos a edificar altar a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a alejarnos del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos al pecado, Dios, a todo lo que ofrece el mundo y seduce el mundo, Señor, y que a muchos tiene entrelazados, Padre, apartados de tu presencia, Señor, excusándose, Padre. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos, Padre, a mantenernos, Señor, y poder crecer espiritualmente, Padre, y poder llegar a esa perfección, Señor, a ese varón perfecto del que tú pides que podemos llegar a ser, Señor. Padre, hoy te pedimos perdón, entregamos el corazón a ti, Señor, y reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, Señor, y que solo en ti hay salvación. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres, Padre, hasta que tú vengas. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. ¿En cuál de los 4 altares vas? ¿En el altar de la reconciliación con el Señor? ¿En el altar del sacrificio, de despojarte lo que no le agradas? ¿O estás iniciando con el Señor apenas un altar? ¿En cuál de todos los altares que hemos visto? ¿O en el altar de la santificación? ¿En cuál altar estamos? Medita con el Señor y mira en qué altar vas. De los 4 que Abraham edificó para Jehová. Dios les bendiga. Bendiciones.